Sí, sí. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas, a los que nos acompañan ahora presencialmente y también virtualmente en este evento paralelo, Minerales Críticos para la Transición Energética, un tema clave que se está discutiendo cada vez más en la región, que lo realizamos en el marco del Foro de Desarrollo Sostenible, que la Comisión Económica para América Latina ha organizado durante esta semana. Entonces, sin más, le doy la palabra a nuestra directora de la División de Recursos Naturales, Janet Sánchez, para que dé las palabras introductorias e inicie el evento. Adelante, Janet. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la presencia de nuestros distinguidos panelistas y nuestra audiencia, tanto la que está aquí presencialmente con nosotros, saltando las barreras y las distancias, que ya sé que les han hecho caminar mucho este día. Estamos, digamos, muy honrados de tenerles aquí, también aquellos que están conectados virtualmente. Bueno, sabemos que la transición energética es un tema clave no solo para la región, sino para el mundo. Y los minerales críticos se han constituido en un cuello de botella de la transición energética y viene una presión no solo de nuestra región, sino del mundo entero por estos minerales críticos. Por eso, la trascendencia de esta discusión en este evento paralelo que hemos planeado en el contexto de una discusión más amplia sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se encuentra en este momento haciéndose PAL en el contexto del Foro de Desarrollo Sostenible, donde acuden muchos países, gobiernos, representantes de la sociedad civil, de la academia, en fin. Sean bienvenidos a esta discusión crucial. El Foro de Desarrollo Sostenible ciertamente se reúne anualmente para analizar el progreso y la situación de nuestra región en la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta ocasión nos vamos a focalizar en el tema de la transición energética. Sabemos que los minerales se constituyen en una base para el desarrollo de muchas actividades, ¿no? Que tienen que ser consideradas y tomadas en cuenta para el logro de los ODS. Pero en esta ocasión nos vamos a focalizar particularmente en los temas de la transición energética. El punto de partida que queremos destacar en esta conversación es la transición hacia las tecnologías bajas en carbono y hacia energías renovables que requieren una gran cantidad de recursos minerales que no son renovables, como sabemos. Un auto eléctrico, según las estimaciones que se han hecho para el 2040, demanda casi 200 kilogramos más de una variedad de minerales que un auto convencional. El consumo de estos minerales también se dispara en la confección de paneles solares, de turbinas eólicas, en fin, en todo lo que significa tanto la electromovilidad como también la puesta en operación de las energías alternativas no convencionales. Por esta razón, ya algunas proyecciones alertan que la demanda, por ejemplo, del litio aumentará 42 veces, que la demanda del grafito subirá 25 veces, del cobalto 21 veces y del cobre, que ahora que estamos en un país anfitrión donde es muy importante la producción de cobre, triplicará.
La oferta actual de estos minerales sabemos es limitada y para ampliar la producción, la ampliación de la producción no ocurre de la noche a la mañana. Toma su tiempo. Entonces es importante pensar bien cuál va a ser la situación, cuáles son los desafíos. Observamos a nivel internacional ya un movimiento creciente que ha definido a estos minerales como críticos. Además, vemos que muchos países y bloques económicos ya están desarrollando sus políticas para asegurarse de estos minerales y sobre todo para acelerar sus propios procesos de transición energética y de camino hacia tecnologías más bajas en carbono. Al respecto, es necesario que nos preguntemos entonces, ¿qué representa esto para nuestra región? Tanto para nuestras propias transiciones energéticas, como también saber cómo vamos a enfrentar la demanda internacional que está ahí como una oportunidad, pero también como un desafío importante para nuestra región, porque sabemos que eso exacerba las conflictividades socioambientales y por tanto tenemos que tener esa lectura muy afinada para tomar las decisiones adecuadas y construir unas gobernanzas que sean participativas, que sean efectivas y que nos conduzcan a alternativas mejor manejadas, más sostenibles, que tomemos en cuenta las distintas tendencias que ahora estamos teniendo en el mundo. Es un hecho que los países de la región han estado siempre vinculados a la explotación de recursos naturales. Sabemos que la región lidera en el presupuesto global de explotación minera de metales no ferrosos, por ejemplo. Solo en 2022 la región alcanzó más de 3.000 millones de dólares, el valor más alto en casi 16 años, y solo estamos hablando del presupuesto referido a la exploración, no estamos hablando de las otras actividades que siguen en la cadena de valor. Así que hay ya mucha inversión, pero hace falta también inversión en otras actividades dentro de los minerales. Así que tenemos que estar alertas y tenemos, como he dicho, que construir políticas más finas y más adecuadas, y no hay como una conversación bien pensada con actores claves de alto nivel en la toma de decisiones, tanto de nuestras instituciones de gobierno como de los organismos multilaterales, como de las empresas en terreno y como de nuestros actores de la sociedad civil, para ir develando posibilidades y encuentro. Les quiero comentar también que la CEPAL está colaborando con otras comisiones y agencias nacionales, agencias de Naciones Unidas en el grupo de trabajo para transformar las industrias extractivas, el cual busca mejorar nuestra coordinación y entender cómo avanza el debate sobre minerales críticos para la transición energética en las distintas regiones del mundo y poder beneficiarnos del intercambio de las buenas prácticas, de conocer lecciones aprendidas para poder gestionar de mejor manera los desafíos que tenemos aquí regionalmente. Así que simplemente con esto cierro mis palabras por lo pronto, y quiero compartir esta introducción y bienvenida con mi colega Nicolás Manley. Él es asesor principal del programa MINSUS GIZ, y de hecho agradecemos al programa MINSUS que nos permite contar con la presencia de muchos de ustedes y poder consolidar este evento gracias al apoyo de la cooperación alemana, que ya viene trabajando con nosotros desde muchos años y que hemos desarrollado ya una serie de documentos que ustedes podrán encontrar en la hoja que les están
distribuyendo, donde hay varias publicaciones que hemos podido financiar gracias al apoyo y al compromiso de la cooperación alemana. Por favor, Nicolás, tienes tú la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Janet, por esas palabras y el equipo de CEPAL por organizar este evento. Y también agradecer por la oportunidad de dar algunas palabras, ¿no? Y quisiera utilizar este espacio para poner un desafío y de ahí espero que los que siguen van a resolver este desafío, ¿no? Porque yo creo que se ha hablado mucho del rol de la minería en la región, y esta discusión no es necesariamente nueva, ¿no? Los proponentes de una mayor explotación apuntan a los beneficios económicos, financieros. Los críticos señalan al modelo extractivista sin agregación de valor, los problemas sociales y ambientales y los riesgos que vienen con este sector, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre el debate que ya viene desarrollándose hace muchos años y hoy, y esto especialmente al tema de hoy, a los minerales críticos, que hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar la minería de carbón con la minería de oro, con la minería de litio y de cobre, porque, digamos, el fin de estos minerales es diferente y creo que ese es un tema muy importante. Nosotros aquí nos estamos enfocando a minerales para la transición energética, ¿no? Y aquí la diferencia grande es la presión de tiempo que tenemos, ¿no? Los expertos nos están advirtiendo que sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones, será imposible limitar el calentamiento global a la meta de 1.5 grados centígrados, lo que provocará puntos de inflexión climáticas que son irreversibles y que tienen el potencial de acelerar el calentamiento global aún más. Y para cumplir con esto, tenemos que reducir emisiones en 50% hasta 2030, que es a 6 años y medio de hoy. Así que tenemos que ser rápidos en reducir emisiones y por ende también en suministrar los minerales que son críticos para estas tecnologías. A su vez, si uno ve los proyectos mineros más grandes en la última década, tomaron 17 años entre exploración, planificación, construcción y licenciamiento antes de comenzar a producir. Entonces ahí ya tenemos un desafío enorme, ¿no? Y el sector sigue, si el sector sigue produciendo de manera como ha producido en el pasado, también superamos los límites naturales y sociales en los territorios mineros. Y aquí quisiera dar un ejemplo que creo que es especialmente relevante para Chile, siendo el productor más grande de cobre. Entonces, en el cobre, las proyecciones indican que para satisfacer las necesidades de electrificación global, para cumplir con la meta de descarbonización, necesitamos más cobre en los próximos 26 años de la cantidad que la humanidad ha extraído en su historia hasta ahora, ¿no? Entonces aunque digamos no son los crecimientos que como en litio o otros minerales, en términos de cantidad es enorme el crecimiento que se requiere. Y con la caída de leyes de cobre, esto supondría un aumento exponencial de los residuos mineros, tanto relaves como estériles. Dadas las presiones territoriales existentes en regiones mineras, está claro que este escenario no es ni socioambientalmente viable ni sostenible. Y solo con mirada en el espacio que se requería para estos desechos mineros, ¿no? Este ejemplo demuestra la complejidad de solo un componente que estamos enfrentando en el sector minero. Y puede parecer insuperable y paralizante, pero yo creo que especialmente con la pandemia nos ha demostrado que tan rápido podemos responder si enfrentamos una amenaza grave, ¿no? Desde intervenciones de política pública que paralizaron el comercio internacional a una aceleración de innovación del sector privado que nos trajo la vacuna en un tiempo récord, ¿no? Pero ahí hubo un sentido de urgencia y cooperación. La semana pasada fue la conferencia global aquí de cobre y las empresas mineras presentaron
sus metas de descarbonización y también concepto de economía circular que quieren ¿no? avanzar para reducir su huella de impacto. También se presentó la estrategia de litio de Chile, que describe a grandes rasgos cómo el gobierno quiere explotar este mineral que es tan grande de importancia global para la electromovilidad, como también para el desarrollo futuro de Chile. Esto da esperanza y muestra que estamos apuntando a una visión común, pero también tenemos que admitirnos que no estamos actuando con la urgencia que requiere esta emergencia climática. Esto tanto en términos de emisiones, pero también en términos de pensar en el sector minero, cómo podemos suministrar estas cantidades de minerales críticos, como son el litio y el cobre, para suministrar a estas tecnologías. Entonces, con esto quisiera cerrar y agradecer una vez más por dar las palabras introductorias, y espero que ahora vamos a pasar a las soluciones a este desafío. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí, entramos de lleno a nuestro panel y veremos los desafíos y las oportunidades tanto de la extracción como la de la agregación de valor de los minerales críticos para la región. Y tenemos un destacado panel, todos ellos, como he dicho, de muy alto nivel, expertos en el tema. Entonces, les voy a presentar brevemente a todos y empezaré por Andrés Rebolledo. Él es secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Bienvenido, Andrés. Una institución que es clave y fundamental en la promoción de la integración energética de la región. La OLADE ha recibido además el mandato de los ministros de Energía durante la reunión ministerial de diciembre de 2022, ¿no? Realizada en la Semana de la Energía en Panamá, de analizar la importancia justamente de los minerales críticos en la transición energética. Andrés nos podrá comentar más sobre ese tema, cuál es su mirada, cómo ve la transición energética aquí en la región y el rol de los minerales críticos. Tenemos luego a Willy Krach. Él es subsecretario de Minería del Ministerio de Minería de Chile, institución que será anfitriona de la 13ª Conferencia Anual de Ministros de Minería de América, CAMA, como representante de gobierno de un país con tanta importancia en la actividad minera, que además ha ido tomando decisiones de política importantes justamente en la arena de la minería y particularmente respecto al tema del litio. Nos gustará mucho conocer su posición y sus puntos de vista sobre estos temas de los minerales críticos. Nos acompaña también Roberto Salvareza, quien es el presidente del directorio de la ITEC y también del IPF Litio, ambos brazos especializados de la famosa IPF en Argentina. Roberto representa en este panel al lado empresarial. Él es un conocedor del debate tecnológico sobre los minerales críticos y los procesos de agregación de valor y en particular del litio. Así que estamos muy contentos de poder tenerle aquí. Él es parte del foro permanente de diálogo técnico sobre innovación, desarrollo tecnológico y agregación de litio de los países Triángulo de Litio, donde también está Corfo de Chile, está también Yacimientos de Litio de Bolivia y más recientemente la Empresa Estatal de Litio para México. Este foro es una instancia que promueve la CEPAL justo para el intercambio de experiencias y conocimientos, fortalezas de las partes. Nos acompaña también Vanessa Cueto, coordinadora del Programa de Sostenibilidad
de Derecho al Ambiente y Recursos Naturales, DAR, una organización de la sociedad civil en el Perú que participa de diferentes iniciativas como la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas. Bienvenida, Vanessa. Tú nos compartirás tus puntos de vista y las implicaciones que podría haber, digamos, de la explotación de los minerales críticos para las comunidades y para el medio ambiente. Con eso empiezo la primera ronda haciéndoles una primera pregunta para la reflexión. ¿Cuál es la importancia de los minerales críticos en el proceso de transición energética, en el proceso de consolidación y en ciertos países incluso de inicio de la electromovilidad y en definitiva en el avance de los ODS 7 aquí en América Latina y el Caribe? Tendremos unos 3 a 4 minutitos máximo de respuesta para que podamos empezar, y empezaré entonces con Andrés Rebolledo. Bueno, muchas gracias, Janet, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y todas. Regálenme 30 segundos para presentarles OLADE, la verdad, antes de ir directo al tema que nos empieza hoy día, simplemente porque una de las cosas que he descubierto en estos 2 meses que he estado a cargo de esta institución es que hay que hacer un esfuerzo adicional para que se conozca. Organismo intergubernamental que tiene 50 años, que este año en noviembre cumple 50 años, por lo tanto tiene larga trayectoria, pudo ser estanquito, por lo tanto vivimos en esa linda ciudad, y que el mandato fundamental estaba concedido por los ministros que se reúnen, ministros de energía, ministras, que son pocas ministras, la mayoría ministros, que se reúnen una vez al año, los noviembre, los diciembre, nos dan la visión estratégica de los mandatos, dentro de lo cual efectivamente en la reunión pasada, en diciembre del 22, uno de los mandatos particular tiene que ver con esto, ¿no? Con los minerales críticos y con la necesidad de que la región, desde la mirada de su desarrollo energético, aborde este tema, este ámbito, esta materia, por lo tanto, hacer un diagnóstico potencial, en fin, entendiendo que es un elemento habilitador fundamental justamente para la transición energética. América Latina, y mis comentarios van a ir necesariamente desde la perspectiva regional, América Latina es una región diversa, rica en recursos energéticos, complementaria entre los países que la componen. OLADE, se me olvidó, son 27 países, América Latina y el Caribe, pero que vive en realidades distintas respecto a sus transiciones energéticas. Eso es lo primero que yo quisiera resaltar. Por eso que a nosotros nos gusta más bien referirnos a transiciones en plural. Es decir, me parece que los países comparten una visión de cambio, de transformación, en su mayoría de electrificación de sus consumos, como un vector fundamental respecto al combate al cambio climático y como un elemento esencial justamente a propósito de la necesidad de tener el suministro seguro, permanente y ambientalmente sustentable de los minerales críticos. Pero no todos los países necesariamente tienen la misma economía política, tienen la misma dotación de recursos energéticos. Por lo tanto, si bien comparten una visión, la transición, la trayectoria y lo que significa acompañar esa trayectoria es distinta. Aunque efectivamente me parece a mí que uno de los elementos distintivos, independiente que sean más o menos petroleros los países de América Latina, es que definitivamente están comprometidos en incorporar de manera, yo diría, decidida, dentro de su matriz de generación eléctrica, la energía renovable variable. Y entro por aquí a la respuesta a la pregunta, Janet, porque es allí donde hoy día se abre uno de los desafíos fundamentales de la región, que tiene que ver con el almacenamiento de energía como elemento central en esta transición. En algunos países como Chile estamos viviendo algo dramático a propósito de la necesidad de almacenamiento. Grandes porciones del día que terminamos vertiendo energía porque no tenemos ni la transmisión necesaria ni el almacenamiento necesario. Y por lo tanto, en ese punto, respecto al almacenamiento, juega un rol fundamental, entre otros, el litio. ¿Ok? Por lo tanto, desde esa perspectiva, es sin duda un elemento central desde la lógica de la transición energética. Ahora,
para ajustarme a los 3 minutos. Y lo dejo como título, no voy a responder preguntas, lamentablemente, Nicolás, sino probablemente más bien dejaré más bien inquietudes. Y aquí dejo una que podremos retomarla en una segunda vuelta de conversación. El punto es que efectivamente los tiempos son urgentes, no solo respecto al cambio climático, sino que respecto a aprovechar la oportunidad de estos minerales críticos. Es decir, el dato de contexto en el mundo es que hoy día hay tecnologías que compiten. Es decir, a mí no me parece que uno pudiera decir que el almacenamiento en base a batería de litio está completamente resuelto. Hoy día compite la batería de sodio, o compite el almacenamiento de energía por la vía del hidrógeno verde, o compite el combustible sintético limpio como el que acaban de producir en Punta Arenas en un consorcio. No sé si alguno de ustedes, bueno, los chilenos pueden estar más familiarizados con eso, y por lo tanto hay un horizonte temporal también. Y en ese sentido, respecto a lo que hagamos o no hagamos, en tanto política pública en nuestros países, y tomemos las decisiones adecuadas en términos de institucionalidad económica, señales económicas para la inversión, nos jugamos un partido muy relevante, porque a mí me parece que esto es una transición también respecto a qué tecnología va a terminar primando en los próximos años. Muchas gracias, Andrés. Has puesto puntos muy importantes y ciertamente me gustó mucho la idea, porque es real, de que en realidad aquí en la región, siendo tan heterogénea, hablemos más bien de transiciones energéticas, porque partimos de diferentes puntos. Entonces, esto es importante. Bueno, pasamos entonces a Willy Krach para que nos des tu punto de vista frente a esta primera pregunta. Gracias. Quiero partir también por agradecer la invitación y por estar aquí compartiendo sobre este tema que es tan importante. Yo traía algo preparado, pero quiero reaccionar a una cuestión que decía Andrés recién a propósito de los tiempos. Si es que uno mira el llamado a hacernos cargo de la transición energética, la lectura que ha tenido a nivel global y particularmente en Chile, ha tenido esta bajada en la forma de un eslogan, o que corre el riesgo de transformarse en un eslogan, que es hacer más minería, más y mejor minería. Y ahí hay una cuestión relevante respecto de los tiempos. Hay una urgencia por proveer de una mayor cantidad de cobre y, por cierto, de litio, para poder hacer frente a la transición energética. Pero esa urgencia no necesariamente conversa con los tiempos necesarios para poder desarrollar proyectos. Nicolás decía 17 años, y de hecho si uno hace una proyección, tal vez no lo vamos a lograr, y eso es lo más complicado. No vamos a lograr hacer aparecer yacimientos de gran envergadura al ritmo necesario para que podamos cumplir con los requerimientos, con la demanda de minerales críticos, cuestión que va a transformar a los minerales en más críticos aún. Y eso, por cierto, tiene un potencial tremendo para incidir en el ordenamiento global. Y de hecho, la discusión que hay a nivel internacional de minerales críticos, en realidad es una discusión sobre geopolítica, sobre equilibrio geopolítico. ¿Ya? Ahora, volviendo al tema de los tiempos, no se trata solo de los tiempos para desarrollar proyectos, también el enfoque que nosotros al menos estamos tratando de implementar está asociado a los tiempos necesarios para poder tener una discusión a nivel de la sociedad, que nos permita tener mayor aceptación de lo que es desarrollar actividad minera. Y un tercer tiempo, que es probablemente el que le mete más presión al sistema, son los tiempos comerciales o de negocio. Para nosotros ha sido bien impresionante ver la presión que hay por poder desarrollar proyectos de litio. Entonces, cuando viene un tercero interesado en desarrollar proyectos de litio y quiere que se desarrolle de inmediato, nosotros sabemos que hay tiempos institucionales que hacen difícil cumplir con la inmediatez, y además está el tiempo propio de los desarrollos de tecnología y de proyectos. Y esos son los elementos que nosotros tenemos que balancear y equilibrar para poder desarrollar de buena manera una más y mejor minería. Yo pienso, y aquí voy a ir cerrando, pienso que para el sector minero hay una oportunidad / desafío muy interesante en torno a las transiciones energéticas. Y es que nosotros
podríamos y deberíamos adoptar un enfoque transformacional para la actividad minera. Deberíamos ser capaces de empezar a hablar, así como se habla de las transiciones energéticas, también hablar de las transiciones o transformaciones mineras. La presión que hay por hacer los procesos más sostenibles, más amigables con el entorno, es tan alta que nosotros vamos a ver desarrollo de tecnología que nos van a permitir, por primera vez en siglos, pensar y configurar una minería que es distinta a lo que habíamos visto antes. Si uno mira los procesos mineros, además de la automatización, el core de los procesos es bien parecido a lo que teníamos hace varios siglos. Y eso tiene el potencial para cambiar ahora, y es el desafío que nosotros deberíamos incorporar. Porque de lo contrario no vamos a ser capaces de hacerlo bien, que es elevar la oferta, aumentar la oferta y cumplir con la demanda que se nos encarga, sin terminar de estropear el entorno, y que esto lo digo a nivel global y no solo local. Entonces es un desafío grande, tenemos que aprovechar la oportunidad, y la palabra clave es, por lo menos para esta pregunta, transformación. Después vamos a hablar de colaboración. Gracias Willy, muy importante. Hay una vieja frase que dice: el diablo está en los detalles, ¿no? Y ciertamente, y hay otra que dice, si tienes que llegar rápido, anda despacio. Bueno, son estas presiones, son los timings y estos desafíos tan grandes en términos de investigación y desarrollo tecnológico y organizativo que has planteado. Bueno, pasamos ahora al lado de la empresa. Entonces, Roberto, si puedes compartir tu punto de vista. Sí, en primer lugar, agradecer a CEPAL la posibilidad de estar acá, poder discutir un tema que es muy relevante. Lo hago desde una empresa, YPF, que es una empresa con mayoría estatal de Argentina, tiene 51% del Estado, el resto es privado, y en particular de dos empresas que son parte del grupo, que es YPF Tecnología, que es un 75% del Estado, porque tiene al Consejo de Investigaciones dentro, y YPF Litio, que es una empresa recientemente creada. La verdad que nosotros observamos el devenir de la electromovilidad y la transición energética, la necesidad de almacenar energía. Somos el segundo productor en Argentina de energía verde a través de una empresa que se llama YPF Luz. Así que estamos mirando todo este panorama que evoluciona muy rápidamente, y claramente yo creo que acá hay una oportunidad para América Latina que no podemos desperdiciar. Hoy lo que observamos es una demanda muy alta de recursos naturales, las salmueras que se transforman en carbonato de litio. Todos sabemos que la explotación de una salmuera es más eficiente y menos contaminante ambientalmente que hacerlo desde arroz. Así que tenemos claramente una demanda de parte de los países del norte que están avanzando muy rápidamente en el tema de electromovilidad y el tema de energías renovables, mientras que América Latina está haciendo su proceso de electrificación a una velocidad muchísimo más lenta, ¿no? Entonces tenemos que acomodar nuestro ritmo de manera tal de que esos recursos que hoy en día van a decarbonizar el norte, si ustedes quieren, hablando genéricamente, también sirva para transformar parte de la realidad económica de nuestros países, utilizándolos yo diría, en poder negociar con los demandantes para agregar valor, para poder avanzar en toda la cadena de agregado de valor que tienen estos recursos naturales. Y en el caso del litio, es evidente que para poder hacerlo hay que entender toda la tecnología que hay detrás de una batería de litio. Eso es muy complejo. Nosotros hemos pasado prácticamente 10 años de estudios científicos, 5 años de planta piloto, y ahora con una planta industrial de desarrollo tecnológico en entender toda la cadena, que va desde la salmuera al carbonato de litio, con cuello de botella como es la caliza. Si hoy no tenemos carbonato de calcio, vamos a tener un cuello de botella enorme, siguiendo por la preparación de los materiales de electrodo, ¿no? Elegir cuál es el material de electrodo más conveniente, menos contaminante y más accesible que tengamos en la región.
el tema del material anódico, ¿no? El grafito, que hoy en día podemos producir a partir de las refinerías de petróleo, o bien los colectores de corriente, el aluminio y el cobre, ¿no? Y después el electrolito, otro componente que demanda fluorita, hay que tener ácido fluorhídrico en este momento. Entonces, mirar toda la cadena que lleva una celda de batería nos da la oportunidad de entender cuáles son los puntos críticos, que no es solamente el carbonato de litio, ni el cobre, ni el níquel, ni el cobalto, sino que hay otros componentes que son claves y que tenemos que tratar de utilizarlos en forma de, yo diría, de poder hacer un desarrollo regional armónico y que nos permita el conocimiento tecnológico asociarnos con otras empresas, pero que parte del agregado de valor quede en la región. Yo creo que si perdemos esa oportunidad estaríamos, te lo digo como Argentina, un país que produce, tiene una industria automotriz importante, intercambia su complementariedad con Brasil y con México. Tenemos en un escenario de exportar carbonato de litio y de poder comprar vehículos eléctricos a un precio muchísimo mayor. Y eso no puede pasar en América Latina. Debemos mirar esto como una oportunidad de transformación. Debemos ser capaces de agregar este valor e industrializar estos recursos. En diferente medida, acompañando el desarrollo eléctrico, digamos, ¿no? De la matriz eléctrica, pero ese es para mí el gran desafío. Muchas gracias, Roberto. Bueno, has topado los puntos centrales justo de los desafíos y restricciones que hay, ¿no? En efecto, no solo es un mineral determinado, son varios y todos ellos importantes. Entonces, hay que pensar más integradamente en todos los requerimientos que tiene este desafío de la transición energética, alertando que, como planteaba Willy y planteaba también Andrés, al mismo tiempo están emergiendo otras tecnologías. Entonces, las ventanas de oportunidad no son iguales como antes, que duraban años. Ahora, los desarrollos tecnológicos que están ocurriendo indistintamente también nos alertan, digamos, información para una toma de decisiones, pero a la vez toma de decisiones rápidas, firmes, para poder dar paso a las investigaciones que se requiere y a los procesos que deberíamos desencadenar. Con eso, Vanessa, por favor, nos das tu punto de vista. Sí, muchísimas gracias. Solo igual quería agradecer primero a la CEPAL por la invitación, ¿no? De estar en esta mesa, y también contarles brevemente de DAR. DAR es una organización que trabaja en Perú con un enfoque de cuenca amazónica y que venimos trabajando más de 18 años promoviendo la gobernanza en la Amazonía y también promoviendo las mejoras en las políticas públicas ambientales, ¿no? Entonces, y efectivamente participamos también en una serie de iniciativas de sociedad civil, como el Grupo de Trabajo Regional hacia una Transición Energética Justa, y también de la Plataforma para una Reactivación Económica Sostenible Perú-Colombia. Y en eso ya entra el tema con respecto a la importancia, pero también a los retos, ¿no? Que devienen por lo señalado en esta mesa, ¿no? O sea, tanto para el proceso de transición energética como para las acciones que implican ya en la práctica el cumplimiento del ODS 7. O sea, lo primero que pensamos es, claro, necesitamos las mejoras tecnológicas, pero tienen que ir de la mano con todo lo que significan los principios de gobernanza, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de los principios de gobernanza, estamos hablando de la participación ciudadana, ¿no? No quiero centrarme solo en un solo país, sino ya de la región, la participación ciudadana que no siempre es efectiva, eficiente, y que tiene que tener incorporado, ¿no? También todo lo que es un enfoque intercultural, ¿no? Estamos también hablando de lo que es la transparencia, ¿no? La importancia de que este proceso, estos diálogos, esta información pueda ser transparentada en un momento oportuno a la población local, que lleve posteriormente a que no sigamos el modelo de otros boom anteriores,
que es la generación de conflictos sociales, ¿no? Eso, ya sea, por ejemplo, nosotros, bueno, participamos en una serie de iniciativas de transparencia, pero para este proceso de transición energética y estas nuevas iniciativas que surgen, es importante seguir fortaleciendo estos principios. Igual, la incorporación del enfoque de cambio climático, tener en cuenta los compromisos relacionados a derechos humanos, ¿no? Este enfoque también es clave, pero sobre todo también que venga de una planificación robusta, ¿no? Una planificación que no en todos los países está clara, ¿no? Pero sí que incorpore principios como que toda esta promoción sea equitativa, es decir, que los beneficiarios al final sean también las partes, la población local sobre la cual en la cual se desarrolla un proyecto de inversión. O sea, cómo ellos finalmente se benefician. Y hay muchos ejemplos que podría contarles, por ejemplo, del gas de camisa en Perú, ¿no? Que finalmente la población local, ¿no? Por dar un ejemplo, no se beneficia directamente del gas. Entonces, eso también tiene que haber estrategias pensadas desde la planificación para cómo abordar eso. Que sea rentable también y que haya una seguridad energética, ¿no? Que se busque cómo asegurar la energía del país. Actualmente, por ejemplo, en Perú, se viene trabajando, se ha aprobado un préstamo del BID para promover una actualización de nuestra plan energético nacional, ¿no? Y dentro de este plan hacer una hoja de ruta hacia una transición energética. Entonces, justo es creo que la oportunidad para incorporar principios desde la planificación, cómo se incorporan las poblaciones locales, ¿no? Y que se tenga en cuenta sus necesidades desde ese momento de planificación. ¿Cuáles van a ser los espacios de participación? ¿No? Cómo se transparenta esta toma de decisión hacia la población, pero de una manera efectiva, ¿no? Y hay, claro, experiencias pasadas en planificación también, que nos dicen, por ejemplo, la planificación se tiene que llevar a cabo con una evaluación ambiental estratégica, etcétera, ¿no? Pero sí, creo que el proceso de transición energética tiene que ser justa, teniendo en cuenta todos estos componentes y también teniendo en cuenta las condiciones que deben existir, ¿no? Para eso. ¿Cuál va a ser el plazo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y justamente también porque esto va relacionado ya con los compromisos climáticos que ya se mencionaron aquí y que son un reto bastante grande para los países de Latinoamérica. Creo que hay otra ronda más también para conversar, pero... Sí, bueno, Vanessa ha puesto un desafío clave, ¿no? Que en verdad está siendo motivo de preocupación en la región, la creciente conflictividad social. Por eso nuestra segunda pregunta es, ¿cuáles son las claves de una minería sostenible, tanto social como ambientalmente? En base justo a la experiencia que hemos vivido, ¿cuáles serían unas posibilidades nuevas de una gobernanza renovada que sea más incluyente y más sostenible? Andrés, por favor. Gracias, Janet. Como suele pasar en estos conversatorios, uno le dan ganas de reaccionar a algunas de las cosas anteriores, pero lo voy a hacer brevemente, pero voy a contestar la pregunta. Que me parece interesante a propósito de lo que se decía en algunas de las intervenciones anteriores. Y ahí hay un elemento que es muy significativo, me parece a mí, que lo decía Willy, creo, que tiene que ver con lo geopolítico que hay detrás de esto. Es decir, en primer lugar, uno quizá podría dar un paso atrás y decir, ¿cuáles son realmente los minerales críticos? Es decir, América Latina está claro que en el cobre y el litio la lleva, vamos al lenguaje chileno, ¿no? Es decir, que tiene, no sé, 40, 50% de las reservas mundiales. Pero hay una serie de otros que están ahí en la tabla periódica, que en algunos países son críticos y en otros no, depende de que lo compre. Depende en definitiva el mercado con el cual nos vamos a conectar. Es decir, el stock de minerales críticos para China no es el mismo que para Estados Unidos o para Europa. Entonces, eso me lleva al tema geopolítico, fundamentalmente, porque además el otro dato relevante es que aquí no elaboramos nada, lo elaboran afuera, y particularmente en China. Y por lo tanto, ahí surge, me parece, una reflexión interesante de la perspectiva más bien de
geopolítica, estrategia, política exterior de nuestros países respecto a lo que significa vincularse estrechamente en la provisión de un producto que tiene estas características estratégicas con uno o con otro país, ¿no? En definitiva, ahí no está nuevamente hay una pregunta, no hay una respuesta, Nicolás. Lo que me parece en todo caso que es una consideración que hay que tener en cuenta. Es que de cualquier manera, de la perspectiva de nuestros países, debieran, ojalá, tener una diversidad de mercados y no casarse con uno, pero eso ya le empiece a quienes están tomando las decisiones sentados los gobiernos hoy día. En definitiva, creo que esa es la vocación de nuestros países, es decir, ser diversos desde esa perspectiva. Me parece que ahí hay un elemento bien significativo. Respecto al tema de cómo debiera ser en definitiva la producción de estos minerales, yo diría dos cosas. Lo primero es que, claro, nosotros hablamos de que esto es clave para habilitar la transición energética y el almacenamiento, la renovabilidad de nuestros países, en definitiva, ¿no? Pero también es importante desde la otra perspectiva de su propia producción, que la producción tiene que cambiar también, o tiene que incorporar esa misma renovabilidad, o más bien ese mismo elemento de competencia que hoy día es producir con una baja huella. Una huella, desde el punto de vista no solo de la huella a esta altura tradicional de carbono, sino que también una huella hídrica y una huella desde el punto de vista del tratamiento de las comunidades. Yo creo que si eso pudiera de alguna manera en algún punto cuantificarse, de hecho certificaciones existen, creo que también ahí hay un elemento fundamental. Y para responder tu pregunta, creo que eso debiera ser el centro, el eje, desde la perspectiva de cómo uno se debiera imaginar la producción en estos sectores. En definitiva, esto siempre va a tener una vocación en los mercados internacionales. Y estos elementos, más allá de consideraciones políticas o de responsabilidad socioambiental, al final del día son temas prácticos, porque si no, no voy a poder entrar a esos mercados. Son esos mercados en definitiva los que van a crecientemente exigir formalmente la certificación de ese tipo de estándar. De hecho, hoy día ya lo están haciendo los europeos en algún caso para algunas industrias, por ejemplo, respecto a se le aplica el arancel si no tiene acuerdo comercial y después se le aplica directamente otro impuesto para poder ajustar la huella, por ejemplo, de carbono. Por lo tanto, eso ya hoy día existe, ¿no? Y por último, una reacción a algo que decía Roberto, que me parece importante, que tiene que ver con la cadena de valor, el valor agregado en nuestra región. Yo lo único que diría en ese punto, yo creo que hay que avanzar, hay que hacer un esfuerzo de algún grado de armonización entre nuestros países, pero hay que hacer un llamado también al realismo, al pragmatismo, desde la perspectiva donde nos situamos en esa cadena de valor. Porque, y eso obviamente son los tomadores de decisiones, son los políticos de nuestra región. Nosotros, yo creo que realmente tenemos un espacio interesante de crecer en la cadena de valor, pero probablemente países que no tienen tejido industrial para producir un automóvil tradicional no lo van a tener para producir un vehículo eléctrico, pero sí para a lo mejor para tener celdas o la batería. Y ese es el grado de pragmatismo y realismo que yo creo que requieren nuestros políticos en la región. De acuerdo. Muy bien, Andrés. Y entonces pasamos la palabra a Willy, que ya ha puesto algunos puntos, digamos, para iniciar esta segunda ronda, Andrés. Sí. Sobre cómo avanzar hacia una minería más sostenible, yo creo que si volvemos al enfoque de transición minera, una cuestión que es interesante observar es cómo evolucionan las expectativas de la sociedad en general y los ritmos a los cuales el sector minero es capaz de incorporar y hacerse cargo de esas nuevas expectativas. La actividad minera, y en particular la actividad minera de gran envergadura, tiene tiempos que no siempre conversan con los ritmos a los que crecen las expectativas. Uno debería hacer el ejercicio de mirar la evolución en términos de sostenibilidad de la industria minera, no respecto de hace 5 años, sino que respecto de hace unos 20 o 30 años, porque eso conversa bien con los tiempos necesarios para desarrollar proyectos mineros. Y uno puede ver que, si uno mira el tratamiento que se le daba a la disposición de residuos, en particular los relaves, hace 20 o 30 años, y lo compara con cómo se hace hoy, es tremendamente diferente. Y de ese mismo modo, se van incorporando tecnologías y mejoras que solo es posible incorporarlas en la medida en que avance
la institucionalidad y también en la medida en que haya nuevos proyectos desarrollándose que incorporen las nuevas restricciones. Y ahí es donde se configura el enfoque transicional. Nosotros no podemos esperar que la industria haga un cambio de la noche a la mañana, porque hay inversiones, diseños de procesos que hacen muy difícil incorporar ese cambio de manera repentina. Ahora, eso es cuando uno ya tiene desarrollos en curso, andando. Quisiera detenerme brevemente en lo que pasa en el caso chileno con el desarrollo de la industria del litio. Por distintas razones, descontadas dos operaciones grandes que hay en el norte del país, en el Salar de Atacama, en Chile no se ha desarrollado la industria del litio más allá de eso y hay unas barreras regulatorias. Entonces lo que hacemos nosotros cuando anunciamos la estrategia para desarrollar esta industria, que es un nuevo desarrollo, es aprovechar una oportunidad de poner sobre la mesa una serie de condiciones que nos gustaría que se cumplan en una industria que para todos los efectos prácticos, descontadas esas dos operaciones en el Salar de Atacama, es una industria nueva. Por lo tanto, nosotros sí podemos aspirar, en este caso, a que en vez de esperar a que haya una transición, que es un estado que se transforma en un estado superior, partir de inmediato en ese estado superior. Y quisiera, y brevemente, listar cuáles son esos requerimientos que se hacen cargo de sostenibilidad social y ambiental. La estrategia propuesta por Chile pide que se incorpore un cambio tecnológico. El procesamiento que conocemos de las salmueras pasa por evaporación solar. Y nosotros pedimos que se observe con detención el desarrollo de tecnologías de extracción directa de litio que disminuyan el impacto en huella de agua de la extracción de litio. Es una apuesta atrevida porque esta es una tecnología que aún no está probada a escala industrial, pero los tiempos que tome desarrollar nuevos proyectos deberían conversar bien con los tiempos que estas nuevas tecnologías tomen para estar maduras y ya probadas a escala industrial. Creemos que esto no se puede hacer a costa de explotar todos los salarios disponibles y como parte fundamental de la estrategia que proponemos está también la conservación de un 30% de la superficie de salares, que en realidad es proteger ecosistemas. Los salares son ecosistemas complejos y sabemos que hay que poner un límite y se pone como restricción dura la restricción de un 30% el cuidado de un 30% de los salarios. Hay que generar más conocimiento. Tenemos que aprender más sobre lo que son los depósitos de salares. No hay mucha experiencia en la región y hay un espacio de colaboración. Y también sobre tecnologías de reinyección de salmueras sin litio. Todo eso está incorporado en la estrategia que se propone, además de una etapa de diálogo temprano en el que nosotros vamos a establecer un diálogo que no es procedimental, es un diálogo sustantivo con las comunidades que basan su existencia en la interacción que tienen con los salares. Todos esos son elementos que es posible hacerlo en el desarrollo de una nueva industria para los efectos prácticos nuestros, pero que difícilmente podríamos implementarlos con esa ambición en una industria como la industria del cobre, donde probablemente tenemos que hacernos cargo de lo que sería una transición que no va a tomar pocos años, estamos hablando de quizás una década o dos para poder llegar a este estado superior, que en el caso del litio sí podemos aspirar a tenerlo pronto. Entonces, yo me quedo con una cuestión que dijo Andrea al principio, son las transiciones hacia una minería más sustentable y cada uno de nosotros seguramente va a poder identificar distintos ejemplos según la realidad local de cómo implementar esas transiciones. Perfecto, muchas gracias, Willy. Pues sí son territorio específicas, ¿no? Las adaptaciones que hay que ir construyendo y las gobernanzas y los dilemas técnicos también que enfrentan por sus propias características los distintos países. Así que, Roberto, te dejo la palabra. Bueno, siempre uno se queda con las ganas de hacer un comentario sobre las exposiciones anteriores. Solamente voy a agregar un par de puntos que se habló del hidrógeno aquí como un vector energético muy importante a la brevedad. La verdad que nosotros vemos el hidrógeno un poquito más largo, un poquito más adelante que el tema del litio cuando hablamos de urgencia
Hoy el litio tiene un mercado, los productos tienen un mercado, hoy hidrógeno verde no cotiza, es muy caro, y sabemos que hay que apostar también ahí. Y también comentarle que las baterías de ion sodio están pensadas para complementarse con baterías de ion litio y la tecnología es la misma, que por otro lado, inclusive la fuel cell de hidrógeno, los camiones se complementan con baterías de ion litio, ¿no? Esto, es decir, un camión pesado tiene una fuel cell, pero también tiene acoplado, igual que una máquina de un tren, también tiene acoplada esa tecnología. Comentar un poquito también en la misma línea que Willy, ¿no? Yo creo que hay dos temas que me gustaría resaltar. En la experiencia que tiene YPF de explotar gas y petróleo durante 100 años en la Argentina, obviamente ha tenido que dialogar con todas las comunidades locales, se hace cargo de pasivos ambientales, es decir, conoce bien la temática de la explotación y de los pasivos que dejan las tecnologías. Yo creo que hay una experiencia importante ahí en ese terreno, y decirles que la decisión de que intervenga una empresa estatal en el tema litio ha sido de mirada, yo diría, muy positivamente por parte de la sociedad, inclusive de las comunidades. Esto lo digo por un tema muy interesante, que es que hubo experiencias en la Argentina de alguna minería intensiva que finalmente terminó con el cierre de la mina y quedó las comunidades absolutamente desamparadas. La verdad que una empresa estatal se queda. YPF tiene 100 años de vivir con los argentinos y siempre se ha encargado del desarrollo socioeconómico y la articulación con los actores sociales en el terreno del gas y el petróleo. Me parece que esta es yo diría, una base que tiene el Estado cuando se asocia en este tipo de explotaciones, que la garantía del compromiso ambiental no es la misma cuando se hace en el contexto de una explotación absolutamente dedicada a un negocio, ¿no? Las compañías del Estado tienen otro compromiso normalmente con el medio ambiente y con las comunidades. Me parece que eso es importante destacarlo. Y la segunda decisión que me parece muy importante desde el punto de vista también institucional es que el sector del conocimiento, me refiero a las universidades, los organismos, sean garantes de las nuevas condiciones de explotación. Creo que esta experiencia es muy interesante. Nosotros la hemos vivido recientemente con un tema de offshore, de explotación offshore en el mar argentino, donde la mirada negativa que hubo sobre algunos proyectos mineros en Argentina cambió con la intervención de justamente la posibilidad de que las líneas de base, el tema del seguimiento, el monitoreo permanente de las instituciones de prestigio en la sociedad civil, como es el caso de las universidades y los organismos de ciencia que no tienen un compromiso económico, se ponga de manifiesto. Yo creo que son llaves muy importantes para que podamos tener un desarrollo sustentable con las comunidades que, como decía muy bien, normalmente tienen, yo diría, una posición muchas veces negativa sobre dos aspectos que son. Uno es que normalmente no se cumplen todos los requisitos que hay desde el punto de vista de compromisos internacionales, leyes de reglamentaciones internacionales, inclusive nacionales, con respecto a las consultas previas que hay que hacer para desarrollar un proyecto, y eso es un tema que hay que garantizarlo sí o sí, que eso se cumpla. Y el segundo, que no se lleve adelante una explicación también previa a cualquier intervención, que es el impacto socioeconómico que va a tener sobre esas comunidades. Me parece que ese tema hay que ponerlo de entrada, jugar como el Estado como garante, y jugar con los organismos de ciencia y tecnología como auditores de la evolución de las explotaciones. Muy bien, Roberto. Muy interesante lo que mencionas, y que, bueno, también contribuye la experiencia en territorio que tienes de estos procesos que ciertamente son complejos con las comunidades, y hay que ir construyendo de partida, como decía Vanessa, una relación que sea mutuamente constructiva, ¿no? Donde las comunidades sientan los beneficios. Entonces, te dejo, Vanessa, para complementar esta. Sí, bueno, en relación a cómo debería ser una minería social y ambientalmente sostenible, bueno, de la experiencia, yo creo que es el tema del ordenamiento territorial,
¿no? Todo lo que tenga que ver también con resguardar dentro de estas normas de ordenamiento territorial los derechos territoriales, ¿no? De, por ejemplo, las poblaciones indígenas. También en ese marco, creo que, por ejemplo, en el caso de Perú todavía no tenemos una ley de ordenamiento territorial, es necesario fortalecer esos lineamientos, por ejemplo, en el caso peruano. El otro tema que me parece relevante también es fortalecer lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Es necesario fortalecer este sistema. En el caso de Perú, por ejemplo, también tenemos una ley de cambio climático y un reglamento de cambio climático, y dentro de la ley existe un artículo donde se señala, ¿no?, la necesidad que en los proyectos de inversión también se incorpore, ¿no?, el enfoque de cambio climático y también, bueno, los indicadores, ¿no?, de riesgo. Por ejemplo, eso sería muy importante para los próximos proyectos que se quieran realizar, ¿no? Cómo se incorpora el tema del enfoque ya en el mismo proyecto, del enfoque de cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, nosotros todavía lo tenemos como reto en el Perú, así como esta concordancia entre lo que es el sistema de inversión, el InviertePEC, más el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Cómo poder hacer que la inversión vaya de la mano con el fortalecimiento de todo lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Otro tema clave es la transparencia, que ya lo dije. Por ejemplo, en Perú tenemos la iniciativa por la transparencia en las industrias extractivas, ¿no? Bueno, yo soy miembro de la Comisión Nacional, representante de sociedad civil de esta comisión, y sí creo que hay oportunidades, ¿no?, para ir conversando en cuáles son esos temas específicos de transparencia ambiental que se necesitan ir incorporando y mejorando desde las empresas y desde el gobierno, ¿no? Entonces es un diálogo, por ejemplo, aprovechar esos espacios tripartitos de diálogo para también ver cómo se pueden ir generando información necesaria, porque la verdad, en relación a la transparencia y la necesidad de que las comunidades tengan información de primera mano, viene por un tema de oportunidad, ¿no? Viene por un tema también de generación de esa información y de adaptación de la información, y también del uso que le dan a esa información las comunidades para los diálogos que pueden tener con las empresas y con el gobierno, ¿no? Y eso es bastante importante. El otro tema es el recurso hídrico, ¿no? ¿Cuáles son aquellas tecnologías o aquellos avances que pueden asegurar que no se repitan los errores del pasado también con respecto al agua, ¿no? El agua, el recurso hídrico es uno de los temas, es uno de los recursos con mayores conflictos, ya sea hidrocarburos, minería, todo. Entonces sí es necesario ver también ahí los mecanismos para analizar los impactos acumulativos y sinérgicos de las inversiones que se dan sobre el mismo territorio, ¿no? Bueno, poníamos en el caso de Perú también, cuando, no sé, un proyecto minero, está el costado de otro proyecto minero, y los estudios de impacto ambiental son separados, no con una visión global. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos impactos acumulativos y sinérgicos puedan ser manejados de una mejor forma, ¿no? Y que no haya luego un impacto mayor al que podemos evitar, ¿no? Porque el tema también es prevenir. Y finalmente es el tema que ya también se habló acá para hablar de socialmente sostenible, es el tema de la consulta previa, ¿no? Y de la participación ciudadana. Entonces, en el tema de consulta previa, ¿no? En Perú también tenemos la ley y el reglamento de consulta previa, pero el tema es cómo la realizamos, ¿no? Los momentos clave en que se realiza la consulta, pero también en el cumplimiento de los acuerdos de consulta, ¿no? Y creo que eso ha sido un proceso bastante conflictivo en el Perú, ¿no? Los procesos de consulta previa, sin embargo, son una gran oportunidad si se realizan de manera adecuada para la sostenibilidad de las inversiones, ¿no? De las buenas inversiones que se puedan dar en un territorio. Porque creo que no podemos pensar en la población local o en la ciudadanía solamente como un beneficiario, ¿no? Sino se tiene que pensar como un aliado de las inversiones, y por eso es necesario que se conozca cuáles son las problemáticas locales, las necesidades locales de la población,
para que el gobierno, de la mano con el sector privado, puedan dar soluciones efectivas a eso, de la mano con el cuidado del ambiente. Entonces, la verdad sí, por ejemplo, hablar de temas como el agua son temas bastante críticos, y creo que pensando ya en el enfoque de cambio climático van a continuar siendo este tema bastante importante. Entonces, ¿cómo entre todos podemos generar soluciones que, entendiendo la necesidad, la rapidez que se ha hablado acá, ¿no? Y como que la urgencia, también hay que ver esto, ¿no? Porque nuestros países siguen siendo, por lo menos el Perú, voy a hablar acá, exportadores de minerales, ¿no? O sea, somos exportadores y todavía no hemos desarrollado nuestra cadena. Entonces, hay que ver cómo nos situamos en esto, y sobre todo con la visión global que tenemos de que a la larga dejar de usar los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, sí, trataba de hacer esta reflexión porque me parece que en estos diálogos es importante ver temas específicos de cómo fortalecer estos temas ambientales, de política ambiental y de política social para desarrollar, porque los países, así como la inversión puede ir a avanzar, necesitamos un contexto apropiado, ¿no? Para que estas inversiones se desarrollen, ¿no? Entonces, sí es necesario poner condiciones, ¿no? Y hay varias iniciativas, y eso también me animaría a señalar, hay varias iniciativas de población local, ¿no? Por ejemplo, en Perú, en las comunidades indígenas también están trabajando sobre cómo promover una transición justa desde lo que ellos saben, y desde sus necesidades y desde sus conocimientos, que sí me parece que debemos incorporarlos en el diálogo con estas propuestas que desde ellos pueden traer a la mesa también. Muy interesante, Vanessa, lo cual complementa muy bien los criterios para pensar mejor estos temas de la sostenibilidad social y ambiental. Si bien, como advertía Willy, hay bastante de características específicas de los territorios, de las condiciones sociales, en fin, hay ciertos requisitos y hay ciertos procesos que están ocurriendo e incluso motivados por las mismas comunidades que van construyendo ejemplos, posibilidades que cada gobierno, cada empresa deberá observar y ver qué es lo atinente para sus propias condiciones y su propia realidad. Con eso les llevo a la última reflexión, que no es una reflexión menor, es una reflexión también importante, y es esta vez ponerles en el tema regional. ¿Cómo vemos la integración regional? ¿Cómo vemos que la integración regional puede impulsar el potencial que tiene la región, tanto en minerales críticos, pero también en las cadenas de valor? Así que empiezo con Andrés. Muchas gracias, Janet. La pregunta del millón, ¿no? Más bien la respuesta sería la que valga un millón. A ver, yo diría un par de cosas. En materia energética, la región, al menos energética eléctrica, la región tiene algún grado de integración. Lo que pasa es que lo tiene de forma subregional. Es decir, en América Central hay paradigma, en países andinos y otro paradigma, y en América del Sur otro paradigma, en el caso de América del Sur muy concentrado o muy determinado por los recursos hídricos que comparte el Cono Sur, ¿no? Pero bueno, en el resto de América Latina, por estos otros proyectos que le indico, hay conexión eléctrica, incluso en América Central con una institucionalidad regional, y quiere decir eso, que se organizan flujos, etcétera, ¿no? Y digo esto porque en nuestra América Latina la integración siempre ha sido nuestro deseo y nuestro esfuerzo permanente, y por lo tanto creo que aquí hay una consideración que hay que relevar. En algún punto también hay alguna conexión gasífera, por ejemplo, lo hubo en nuestro país, en nuestra historia bilateral con Argentina tiene sus particularidades, pero también hay infraestructura, etcétera.
Por lo tanto, digo esto porque creo que ese es un punto de partida desde la perspectiva de los esfuerzos de integración y lo que ha significado ese esfuerzo político que hay que tomar en cuenta. Ahora, claro, tú te puedes integrar por el hardware o por el software, quiero decir, por la infraestructura, por las líneas de transmisión, por los fierros, pero también te puedes integrar por las regulaciones. También te puedes integrar por la posibilidad de tener una armonización regulatoria o al menos alguna coherencia regulatoria que tenga sentido. Y eso también es integración. Y creo que en ese contexto, respecto a los minerales críticos, es donde hay un mayor potencial desde el punto de vista de la integración. Iniciativas como las que ustedes dirigen, Janet, en el caso del litio en particular, creo que contribuye a aquello. Y en la medida que todo esto permita concebir desde fuera de nuestra región un mercado más integrado, vamos a ser más atractivos, de eso no cabe duda, por cuanto hoy día las decisiones son globales y los actores internacionales son transnacionales, incluso nuestras propias fronteras en América Latina. Por lo tanto, si tenemos una manera de certificar equivalente respecto a los temas que aquí se han hablado, por ejemplo, si tenemos prácticas productivas que de alguna manera signifiquen tecnológicamente algún grado de coherencia, etcétera, lo que en lo que se puede avanzar, creo que eso sí es un elemento interesante, atractivo, y por eso cuando digo lo del software me refiero al ámbito estrictamente normativo regulatorio, que también, y este es el elemento particular que quisiera resaltar, también es integración. También significa, en definitiva, ampliar mercados, que es uno de los objetivos fundamentales de la integración. Janet, perdona, me disculpo, me tengo que retirar. Me disculpo también con todo porque me voy a ir introspectivamente y no voy a poder quedarme en la conversación, pero muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias, Andrés. Sabíamos que tenías que ausentarte. Muchas gracias por estar aquí. Así que, bueno, seguimos. Andrés nos ha puesto unos primeros puntos. Está claro que esas son las posibilidades de integración, pero ¿cómo pensamos esa integración ya en términos de la minería? Willy, ¿cómo le ves? Yo pienso que hay mucho potencial, mucho camino que recorrer en términos de integración en minería. Yo partiría por decir que hay espacio para generar aprendizaje mutuo en el sentido en que distintos países tienen distintos niveles de desarrollo y han enfrentado distintas problemáticas con distinta intensidad. La cercanía de la actividad minera con comunidades o con comunidades indígenas no es igual en todos los países, por lo tanto, el momento en que el establecimiento de un buen diálogo y una buena relación con las comunidades aparece en el desarrollo minero no es el mismo a nivel de distintos países. Entonces ahí ya hay algo que uno podría, un espacio de colaboración y aprendizaje. La institucionalidad minera y los tamaños relativos de los distintos segmentos mineros también difiere harto de país a país. En un país como Chile, nosotros tenemos una producción importante de minera que está asociada ni siquiera a gran minería, es mega minería. Tenemos un segmento intermedio que es más parecido a la gran minería en otros países, y también tenemos minería a pequeña escala. En el caso particular de Chile hay una institución que es la Empresa Nacional de Minería, que ha servido para ordenar un poco esta minería de pequeña y mediana escala, y sabemos que es una experiencia que resulta muy interesante y atractiva para otros países, y hay un espacio donde también creemos que se puede colaborar en contar esa experiencia, y ni hablar de los distintos niveles de avance que hay en términos de institucionalidad ambiental y los aprendizajes que nosotros podamos compartir desde los distintos países de la región respecto de esa materia. Ahora, a mí me parece que también es importante acompañar esta integración en términos productivos de integración en la generación de conocimiento. Y lo digo porque personalmente yo vengo a la academia, entonces entiendo que en la academia hay un espacio estable de colaboración en el tiempo, que es un poco impermeable a los vaivenes del color político de quien está a cargo. Por lo tanto, descansar al menos en uno de los pilares de la colaboración, en la generación de conocimiento y colaboración de tipo académico, puede en última instancia representar la continuidad de la colaboración.
quiero ir brevemente al caso específico del litio y la colaboración académica que se puede dar en ese, o de generación de conocimiento que se puede dar en ese ámbito. La generación de modelos para estimar reservas y la definición de líneas base y cómo hacer esas líneas bases para poder estimar el impacto de nuevas operaciones es un desafío que toca el triángulo del litio. Chile, Argentina y Bolivia, todos vamos a tener esos mismos desafíos. No entramos ni siquiera en el ámbito de cuánto van a competir los países por el mercado del litio. Si es que nosotros abordamos este desafío que es más académico, científico. ¿Qué pasa con la reinyección de salmueras? También es un desafío que requiere de una solución integrada, porque lo que nos importa es cuidar el planeta completo, no solo el salar que está a este lado de la frontera. Ahora, eso por el lado de integración en minería, yo creo que estamos en un momento, a propósito de este nuevo orden mundial motivado por la lucha por el acceso a los minerales críticos, en que como región estamos llamados a preguntarnos si es que vamos a ser los proveedores de esos minerales críticos para el desarrollo industrial en otras latitudes, o si hay también aquí una oportunidad para que nosotros agreguemos valor a nivel local. Y ahí es muy relevante el tamaño del mercado. Nosotros estamos mirando, por ejemplo, las posibilidades que tenemos como país de entrar en la minería secundaria. En el caso de cobre también va a ocurrir el litio con el reciclaje de baterías. Nosotros producimos en Chile alrededor del 25% del cobre que se consume a nivel mundial. Pero no podríamos ni siquiera imaginarnos reciclar el 25% del cobre que nosotros entregamos al mercado. ¿Y eso por qué? Porque somos una economía muy pequeña. Hay un mercado suficiente para apuntar a avanzar más allá de las celdas de batería y armar batería. En Chile probablemente no. Entonces ahí nosotros tenemos que mirar a la región y hacer un ejercicio de integración regional, porque ahí ya es un mercado interesante en el que podemos pensar en desarrollo de minería secundaria de varios minerales, desarrollo de ir más allá de la celda de batería y quizás armar baterías, y ahí hay un desafío de cómo nos vemos nosotros como región a la luz de este nuevo ordenamiento mundial en torno a los minerales críticos, y yo creo que es donde tenemos que trabajar con más energía en lograr esa integración. Gracias, William. Puesto unos excelentes puntos de posibilidades y potencialidades pragmáticas, ¿no? De dónde podrían haber encuentros o visiones de carácter más regional, y de hecho el mismo marco, el mismo mercado nos pone esas demandas y las escalas a las que podemos nosotros operar son importantes al nivel regional. Bueno, yo le paso la palabra entonces a Roberto, quien es un actor activo del foro de diálogo, y ahí nos podrás comentar cómo le ves tú en lo concreto esas posibilidades y cómo está fluyendo esos intercambios en relación a conocimiento y también en enganchar a los centros de investigación, no solamente de las universidades, sino también de los centros de investigación que están en todos nuestros países con uno u otro formato, iniciativas a veces públicas, a veces privadas, a veces digamos articuladas a las mismas empresas. Roberto, por favor. Bueno, efectivamente, yo creo que coincido totalmente con la visión que tiene Willy sobre que hoy ya tenemos un punto muy claro de integración, que es en esta, yo diría, integración de conocimiento, ¿no? El tema científico-tecnológico es un tema en el cual hemos visto que hay enormes posibilidades de intercambio y de colaboración en problemáticas que son comunes.
el tema del manejo del agua, el tema de hidrogeología de salares, el tema de reinyección de salmuera, inclusive el tema del punto de vista de lo social, el tema de cómo abordar el diálogo con las comunidades. Ahí tenemos antropólogos, economistas, sociólogos. La verdad que el mundo de la academia puede tener aquí yo diría, un gran proyecto en el cual la transdisciplina juegue un papel fundamental. Nosotros hemos transitado de una ciencia que miraba sectorizada, la física, la química. Hoy la verdad que cualquier proyecto energético no puede ser analizado si no se lo mira transversalmente y con todos los componentes, de la ingeniería hasta lo social. Entonces me parece que tenemos un gran desafío desde el punto de vista de nuestros organismos de ciencia y universidades de involucrarse en estos temas, de participar activamente. No es fácil muchas veces la convocatoria, cuesta hacerlo, pero yo creo que es este trabajo que está haciendo CEPAL, que se está haciendo a nivel binacional también, yo creo que nos va a abrir y también a nivel internacional, claramente, con universidades que desde el exterior que están interesadas en trabajar estos temas. Yo creo que tenemos un ámbito muy interesante de integración. Ya pasando a temas ya más, yo diría, económicos, ¿no? Yo creo que la demanda que hay, que se explicitó al principio, en algunos minerales críticos, pongo el caso del litio como ejemplo, el cobre también, la verdad que hace pensar de que nosotros no deberíamos ser competidores, sino tendríamos que ser aliados para poder promover toda la minería, porque va a haber espacio para todos. No es que competimos por un mercado chico, sino que estamos tratando de proveer a una enorme demanda que va a ocurrir y que nosotros tendríamos que mirar en forma inteligente, de manera tal de cómo nos posicionamos para también apalancarnos en esa demanda y hacer una transformación de nuestras economías. Yo creo que en ese tema tenemos que dar una discusión de poder encontrar algunos puntos en común. Sé que es más complejo, pero tendremos que hacerlo. Y también mirando esto que decía Will al final, ¿no? El tema de un poco cada país qué es lo que hace, ¿no? Hay una industria automotriz importante en Latinoamérica. México, Argentina y Brasil son productores con bajo grado de integración propios, pero producen vehículos y tienen todo un desafío de cómo poder adaptarse a esta realidad que va a ser un cambio tecnológico que va a demandar no solo un cambio en la industria automotriz, sino también, yo diría que si la cadena de proveedores no se transforma, va a haber un golpe muy importante sobre lo que es el mercado de trabajo en estos países. Entonces necesitamos mirar esto seriamente, porque va a impactar muy fuertemente y en algunos países y en otros también va a posibilitarles tal vez integrarse con una actividad que no hacían, ¿no? Es decir, hoy en día es probable que haya una fábrica de coches eléctricos en lugares donde hoy no hay producción de vehículos a combustión. Entonces, me parece que tenemos que ser inteligentes, poder mirar también estos aspectos. Son más complicados, pero me parece que la región se merece ese diálogo. Muy bien, Roberto. Ahí caminamos, como ven, los desafíos en el plano del conocimiento están fluyendo de todas maneras, y en eso, como CEPAL, nuestro compromiso de seguir adelante con impulsar ese espacio, ya en lo concreto y en lo económico, son, digamos, los temas donde ya debemos como región mirar las oportunidades que nos presentan estos desafíos globales y poder, como tú decías, complementar actividades y viabilizar esa complementariedad en un mundo donde no va a poder solucionar un país solo, ¿no? Desde aquí de la región. Entonces, con eso pasamos a Vanessa, por favor. Sí, gracias. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que tenemos que tener una mirada integral, ¿no? Común para afrontar estos desafíos, ¿no? Entonces, la visión transfronteriza entre países como los mencionados como Perú también, ¿no? Que también tiene litio, ¿no? Y está pensando en cómo desarrollarlo, es importante. ¿Por qué? Porque además yo creo que sería muy oportuno, muy importante ir viendo cuáles son las soluciones para trabajar en esto, o sea,
soluciones en estas zonas frágiles ambientalmente, ¿no? O sea, cómo podemos aportar desde los diferentes países también a dar soluciones de este tipo, las soluciones ambientales, a este tipo de inversión, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, creo que es una gran oportunidad de aporte, ya sea tecnológico, académico, ¿no? Sobre los temas ambientales. ¿Y por qué? Porque creo que ahí va a ser clave también cómo nuestros países, con sus diferentes características, vienen planificando. Y creo que la planificación, la actualización de planificación es un momento estratégico para poder establecer tal vez temas en común entre todos los países, ¿no? Por eso, experiencias como esta, de estar sentados conversando, tal vez acá está más Chile, ¿no? Yo soy de Perú, pero sí ha habido oportunidades, creo que en congresos, etcétera, para que se pueda abrir el debate y conversar un poco más desde todos los países, ¿no? Y ahí sí, totalmente de acuerdo en que tal vez este tema de que cómo le das valor agregado a la cadena, que ha sido siempre un problema no solo de ahora, sino de otros minerales. Es un reto bastante importante que se tiene que generar. Y sí, ahí también, por ejemplo, hay que tomar en cuenta las acciones de sociedad civil, ¿no? Nosotros también en sociedad civil estamos generando toda una alianza de actores de sociedad civil latinoamericanos para ver cómo se puede aportar en estos procesos de diálogo sobre transición energética. Entonces, ahí también, por ejemplo, estamos viendo de organizar un foro sobre litio y ver cuáles son las perspectivas que existen en esto, ¿no? Y de por sí ya el compromiso de tener a varios de los países sentados, pero también a varias de los actores de la población para que puedan dar su opinión con respecto a estas prioridades. Entonces, sí, como decía, creo que la estrategia que es económica también debe tener este punto de cómo entre los países apuntamos a temas estratégicos de salvaguardas ambientales, viendo este desarrollo, pero de una manera más de territorio, o sea, cómo nos ponemos de acuerdo en compartir experiencias, tecnologías para poder evitar, ¿no? los impactos sociales y ambientales que puedan desarrollar una inversión, ¿no? Entonces, eso. Perfecto, Vanessa. Bueno, ha sido una muy rica discusión. Hemos visto cómo miran los actores relevantes que toman decisiones los desafíos que enfrenta los minerales críticos para la transición energética. Como hemos visto, una variedad de opiniones, de posibilidades, de problemáticas también que han expresado los actores, la gobernanza, los temas de desafíos tecnológicos, los desafíos de la integración, en fin, todo lo que tendríamos que pensar, ¿no es cierto?, para la posibilidad de desarrollar esta actividad, no repitiendo los errores del pasado, ¿no? Y asumiendo, digamos, que la ventana de oportunidad es limitada y que las fortalezas son las que tenemos en la región, pocas, muchas, pero que como que el buen juicio dice, unamos las fortalezas y veamos cómo enfrentamos conjuntamente esos desafíos, es reconociendo que tenemos potencialidades y características diferenciadas, pero sí algunos elementos comunes, y es sabio siempre mirar las buenas prácticas en distintas dimensiones, que a veces incluso los países que menos experimentados están en la industria pueden traernos, por ejemplo, en el campo social o en el campo del manejo ambiental, en fin, muchas ideas muy interesantes. Así que con esto voy a dar inicio a la segunda parte y abrir a la discusión y a las preguntas de nuestra audiencia. Y quiero empezar dando la palabra a Alfredo Fierro, quien es director de Comercio e Inversiones de la Embajada Británica en Buenos Aires.
quien nos comentará esta vez la perspectiva de la demanda de los países con también el desafío de la compra de este recurso para sus propias transiciones y cómo ve la relación entre los países productores y los países consumidores y compradores en este caso, y cómo aquello puede repercutir en el suministro y en las cadenas en general de este valioso suministro. Muchas gracias, Janet, a ti y a todo el equipo en CEPAL por el evento de hoy, creo que ha sido extraordinario. Gracias a todos, a Vanessa, a Roberto, a Willy, a Andrés que se ha ido y a Nicolás. Creo que sus presentaciones han sido extraordinarias. Quiero aprovechar esto para contarles en 2 segundos un poco la visión desde el Reino Unido. El Reino Unido el año pasado, muy demorado frente a otros países de la Liga, lanza su estrategia de minerales críticos y la refresca el mes pasado. La estrategia tiene 3 pilares. ACE. 1, acelerar las capacidades domésticas dentro del Reino Unido. C, colaborar con partners, con socios internacionales. Y E, desarrollar los mercados internacionales, Enhance International Markets. Esas son las 3 cosas. Ahora, eso lo bajamos, un equipo de latinoamericanos en Latinoamérica, lo bajamos un poco a nuestra región y en particular al Triángulo del Litio. Y lo bajamos primero a 2 principios generales. El principio principal es que la política del Reino Unido frente a nuestra región tiene que ser lo que llamamos policy agnostic, que cada país maneje los recursos como quiera. Y la importancia es que el litio esté disponible para el mundo para que cada uno pueda aprovecharlo en esta transición energética. Y lo segundo, desde la óptica británica, es el full offer, que el Reino Unido tiene, por suerte, capacidades en distintas áreas que están disponibles para los países que las pueden aprovechar para esta etapa de crecimiento, de enfrentarse a lo desconocido. Y esta etapa de full offer tiene 5 carriles para nosotros. 1, el desarrollo de mercados internacionales, donde está el London Metal Exchange como un líder. Esperemos que algún día lleguemos a tener un precio internacional del litio que va a quitar muchas de las incertidumbres que hay en el mercado. La segunda, y Willy mencionaste esto al pasar, la definición de un nuevo estándar para el cálculo de reservas de litio en salmuera, que estamos todos así, dedo mojado en el aire, tratando de adivinar cómo es la cosa, y en muchos países, la Argentina ha sufrido un poco con esto, pasa a ser operaciones de inmobiliarias, que compro y vendo sin que nadie produzca nunca nada, entonces es un poco un desafío. El tercer tema es desarrollo científico, las capacidades científicas, lo que Roberto aludió y todo, y aprovechar que en el Reino Unido hay equipos como los de la Universidad de Warwick, que están los profesores que ganaron el premio Nobel por la batería de litio-ion, y que metieron la pata. Me distraigo un segundo. Saben que la batería de litio-ion fue un error en realidad. Tenían un grant para desarrollar un superconductor y empezaron por el inicio de la tabla periódica, litio, y ponen energía aquí y ven que allá en lugar de llegar a la energía más rápido, llega más lento o no llega. Y ponen más energía y menos y menos. Dice, ok, no tenemos un superconductor, tenemos una batería y así. Pero aprender de estos errores es buenísimo para el resto de los países, es algo simpático y todo. Después el tema de la integración, para arriba y para abajo, hacia los autos o lo que sea y hacia arriba los proveedores. Y de hecho, en los proyectos que el Reino Unido está financiando en la región, hay uno que tuve la suerte de visitar la semana pasada en Catamarca, en el oeste argentino. La idea es que los proveedores argentinos participen de entrada, y digo argentinos pero son regionales, en esa, si se quiere, limitación que tiene la Agencia de Crédito de la Exportación Británica de que parte de la provisión sea británica, porque la idea es que se produzca, que lo que empiece como un joint venture pase a ser fabricación local y capacidades locales, de equipos de bombeo, equipos de muestreo, de todo lo demás. Y last but not least, como dicen, ESG, Medio Ambiente Social y Gobernanza. Y hay prácticas extraordinarias. Le contaba a Danés hace un rato, la semana pasada en Catamarca, en cada lugar que íbamos donde había una operación minera, nos recibía el intendente y el cacique. Y estaban a la par en las tomas de muestras de agua, en todo lo demás. O sea, aún en la región hay prácticas que son valiosas. Y no es casual que en el Reino Unido haya surgido AITI, que en el Reino Unido esté el ISBM, que la Organización Internacional del Litio esté en el Reino Unido. Lo que quiero decir, y termino con esto, es básicamente, creo que desde la óptica de los países, si se quiere, compradores o tradicionalmente, es una óptica muy de remangarse y trabajar codo a codo con los países de la región, en parte porque somos gente de la región los que estamos aquí bajando esta política, la realidad de la región. Así que, por favor, cuenten con nosotros para lo que se pueda hacer, porque aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Importantísima tener la visión desde el lado de la demanda, desde el lado de compradores importantes, como en este caso es Gran Bretaña.
Vamos a abrir a las preguntas. No sé si aquí en el auditorio alguien tiene una pregunta. O mientras van pensando en una pregunta, a ver, por allá la colega tiene... Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada les agradezco la exposición, se me hizo muy, muy interesante todos los puntos que estuvieron dando. Y yo tengo una pregunta enfocada un poco más, tal vez suena hasta precipitado a futuro, pero ¿qué se está pensando para, bueno, relacionada a una minería más sostenible para los proyectos de minas cuando terminan su vida útil? Porque normalmente, o bueno, en mi experiencia he visto que cuando termina la vida útil de una mina queda abandonado. ¿Qué pasa con las comunidades, por ejemplo, que eran completamente dependientes de esas economías, del movimiento, de todo? ¿Qué se está pensando en este nuevo paradigma de una minería más sostenible? Muy bien, muchísimas gracias. No sé si uno de una vez con la otra pregunta que nos llegó por vía virtual. Es Vanessa Correa, jefa de Ecosistema Sostenible y Circular de Enel, que es la empresa de electricidad aquí en Chile. ¿Cómo ven el rol de una economía circular en la recuperación de materiales críticos? ¿Es competitivo para los países desarrollar una industria asociada a esto? Entonces, junto con la pregunta importante que hace la colega sobre cómo mirar todo el ciclo, ¿no? Del material y de la minería hasta el cierre y ver cómo eso puede impactar a las comunidades. Entonces, con estas dos preguntas doy una nueva ronda a los panelistas y a ver si calientan motores el auditorio, tanto presente como virtual. Dale. Sí, gracias. Quiero partir por reaccionar a la política del Reino Unido, pero hacer un comentario un poco más amplio. Para nosotros en Chile, cuando nosotros pensamos en el desarrollo de la industria del litio y en la importancia que tiene poder ofrecer más litio al mundo para desarrollo de tecnología y avanzar en la electromovilidad, nos parece que va de la mano con lo que esperamos en realidad, es que el mismo interés que hay por venir, voy a usar intencionalmente la palabra explotar, venir a explotar un recurso, esté también para acompañarnos en el desarrollo de tecnología. Porque con todo esto de la reducción de la huella de carbono, pareciera haber una oportunidad interesante que va a ser como una suerte de contraflujo a la globalización y que va a empujar a que haya cierto encadenamiento productivo cerca de las fuentes de origen de las materias primas. Y eso es lo que nosotros deberíamos aprovechar como región, y desde esa perspectiva valoramos la forma en que el hemisferio norte, para ponerlo en esos términos, está mirando las posibilidades de desarrollo, y que ya no es solo el lugar desde donde se proveen las materias primas. Ahora, sobre la ley de cierre, perdón, iba a hablar de la ley de cierre, que nosotros en Chile tenemos una ley de cierre que nos pide hacernos responsables de lo que ocurre con la operación una vez terminada la fase productiva. Y eso en respuesta a muchas malas experiencias previas, y nosotros tenemos un número bien importante de pasivos ambientales que en la forma de relaves abandonados, que nadie sabe quién es el dueño. Entonces se resuelve con un enfoque que es distinto al que es solamente productivo, que puede, en el caso nuestro, va acompañado de una adecuación normativa, pero que nos hace entender que la intervención que hay sobre el territorio requiere hacerse responsable de manera permanente. Ahora, sobre qué pasa más allá del pasivo, con las personas o las economías que se construyeron en torno a desarrollos productivos, lo interesante ahí es abordar un enfoque como
de transición justa. Donde está más presente hoy es en la transformación productiva del sector energético. El cierre de centrales a carbón para dar paso a energías renovables no convencionales, en el caso local chileno. Eso lleva acompañado la destrucción de trabajo, de fuentes laborales, y le impone al Estado el desafío de generar condiciones para que haya transformación productiva y haya nuevos empleos, eventualmente en otras áreas. Eso se está transfiriendo también a otras industrias. Y es un poco lo que nosotros vemos que empieza a acercarse también a faenas mineras que van a dejar de operar, pero que le dan empleo a 1.000, 2.000 personas, que son al final del día 1.000 o 2.000 familias. Entonces requiere de una participación más activa del Estado, que se involucra en el futuro del desarrollo productivo de las distintas localidades donde el día de hoy hay proyectos mineros, pero eventualmente mañana va a ser una cosa distinta, y eso requiere de cierta planificación. Y para tocar la otra pregunta, yo creo que algo dije respecto de los enfoques de economía circular, nosotros, y reciclaje en general. Lo vemos como una posibilidad, creemos que es importante avanzar en esa dirección, pero eso requiere al menos de dos condiciones. Una es que como negocio funcione, y eso implica que el tamaño del mercado tiene que ser suficientemente grande. Y ahí vuelvo de nuevo al tema, a la necesidad de que haya mayor integración regional. Y la segunda está asociada a que como sector minero nosotros avancemos a entendernos no solo como un sector extractivo que está operando de manera eficiente las minas, o sea, un hoyo en el cerro desde donde sacamos materias primas, sino como que avancemos a entendernos como proveedores de esas materias primas, proveedores de los metales. Y el proveedor del metal no lo extrae solo del cerro, también viene de minería secundaria. A lo mejor no es el minero y minera tradicional quienes se van a hacer cargo de esto, y es una industria nueva que nosotros tenemos que saber desarrollar. Y ahí hay un desafío también a nivel regulatorio o del Estado de poder dar las señales para que nuestra industria minera también se entienda como una industria de minería circular, economía circular y minería secundaria. Y ahí también hay harto espacio de colaboración a nivel regional. Gracias, Willy. Pasamos a Roberto, por favor. Sí, voy a ser breve porque creo que estuvo muy bien explicado y también coincidimos el hecho de que hoy en día cualquier emprendimiento que se lleva a cabo se está mirando con el desarrollo local en cuanto a otras capacidades, no solamente el relacionado explícitamente con el foco de explotación. Desarrollar capacidad de proveedores locales en diferentes aspectos, sea un desarrollo de la propia comunidad. Eso se hace en el plan que se le presenta a las comunidades previo al proyecto minero. Por eso es tan importante este diálogo previo al comienzo de cualquier actividad en el lugar. Me parece que eso da la perspectiva, ¿no? Y el tema de, por ejemplo, la recuperación de los materiales de las baterías en algunos países es un tema que ya hay empresas que están haciendo esto. La verdad que nosotros estamos en una etapa de utilización, en caso de las baterías, mucho menor, y por lo tanto también la preocupación es menor, pero estamos en algunos proyectos trabajando para que grupos de investigación se involucren en la recuperación. Hoy no es una urgencia, pero sí seguramente va a ser un desafío que se va a presentar. Sí, gracias. Bueno, en relación a lo que señalaste del cierre de minas, sí, bueno, efectivamente, ¿no? Ya los compañeros lo señalaron, igual en Perú hay normas de cierres, ¿no? Y todos los procesos están especificados desde el estudio de impacto ambiental, ¿no? Sin embargo, hay incumplimientos también en eso, ¿no? O sea, tenemos casos, por ejemplo, de hidrocarburos con problemas de los pasivos ambientales, ¿no? Sin embargo, por ello, pues, es necesario, ¿no?
que estos procesos de cierre de minas se lleven a cabo teniendo en cuenta el enfoque de derechos, teniendo en cuenta también, por ejemplo, la retribución económica que se tiene que dar por algún tipo de impacto a las comunidades también. Y con respecto a qué pasa con las comunidades, luego de que ya cerró, eso es por el circuito económico que se ha ido formando en la propia, yo creo que en el marco de la planificación de una inversión, pero ya a más alto nivel, ¿no? Como por ejemplo cuando hablo de actualizar las políticas, ¿no? Sí es necesario pensar también en la diversificación productiva, ¿no? O sea, cómo le das herramientas a la población local para que luego de que no esté la mina, ¿a qué más se pueda dedicar? Pero eso tiene que ser un esfuerzo del gobierno de ver las potencialidades y de no esperar al cierre, sino desde el inicio también, más con una política pública, de ir viendo cuáles son las necesidades, las ventajas, ¿no? Y justamente los potenciales que tiene cada población local para poder seguir desarrollando sus actividades, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya en el caso de Perú, algunas comunidades tienen los planes de vida, ¿no? Donde más o menos ellos van formando cómo quieren que sea su comunidad a futuro. Muchas veces estos planes de vida no son reconocidos necesariamente por el gobierno, sino tienen otros instrumentos, pero sí es importante de que la población local vaya construyendo cómo se ve a futuro, ¿no? Ya sea en su desarrollo ambiental o social, o cómo quieres que su juventud continúe. Entonces sí es importante que la población también sepa de que la inversión tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Y eso también creo que forma parte de varios diálogos, ¿no? De cómo poder potenciar a la ciudadanía para poder también tener esta mirada de largo plazo para beneficio de las futuras generaciones, ¿no? Sí, con respecto al tema de la economía circular, igual para Perú sigue siendo un reto, ¿no? Incorporar esto dentro de las inversiones, pero sí me parece que es un eje clave, ¿no? Es un eje clave para seguir trabajando y si hay, por ejemplo, igual estos intercambios de experiencias son clave para que entre las empresas también puedan ir viendo cómo se puede ir mejorando, ¿no? Y esto, si es en el país, también se puede hacer entre países, ¿no? O una mirada regional. Y podríamos aportar también en eso, ¿no? Y con respecto al tema, por ejemplo, de los apoyos que viene teniendo la Embajada Británica, ¿no? Yo creo que es importante igual ver por ello la necesidad de seguir fortaleciendo esta mirada entre los países de la región del uso de nuestros recursos naturales, ¿no? Porque sí tenemos que ir preparados a estas oportunidades que se presentan. Y ahí solo para recalcar nuevamente la importancia de que la ciudadanía también esté preparada para dialogar. No es necesario el fortalecimiento de capacidades también desde lo local, ¿no? Desde lo local se tiene que preparar, se tiene que fortalecer, se tiene que conocer el tema, ¿no? Y así poder tener un involucramiento mucho mayor y eso va obviamente a significar, ¿no? Un mayor tiempo tal vez, pero es una necesidad, ¿no? Es la única manera de avanzar en algo común. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros distinguidos participantes. En verdad que ha sido una discusión muy fructífera. Estamos muy complacidos de haber generado este espacio. Sabemos, como lo han expresado nuestros panelistas, que los desafíos son enormes, que la región enfrenta vertiginosamente oportunidades, pero que a lo mejor las capacidades institucionales, tecnológicas, como advertía Vanessa, también sociales, a veces no marchan a los mismos ritmos, tienen ritmos distintos, pero bueno, ese es el mundo contemporáneo que tenemos que enfrentar. Ventajosamente, la región también es repositaria de una serie de buenas prácticas,
de iniciativas, tanto en el nivel empresarial como en los gobiernos, como en las prácticas organizativas de las comunidades. Así que tenemos que tomar provecho de esos elementos, de ese capital social que tenemos en Latinoamérica y enfrentar este desafío, ojalá aprovechando una oportunidad que contribuya al desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Muchísimas gracias a todos y en especial a nuestros panelistas que se tomaron el trabajo de venir y de darnos este espacio. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno. Pero felicitaciones solamente por el trabajo. Ya es mejor. Ahí te envío.